Muchas gracias Sara por tus bonitas palabras y bueno, estoy encantada de poder dedicar un rato a dar relevancia a unas artistas que es probable que algunos conozcáis, pero la mayoría ni siquiera las ha oído nombrar. Y son unas artistas de una calidad, como decía Sara, fuera de toda duda. Entonces, las tenemos aquí y las he colocado por orden de antigüedad. Es decir, a la izquierda, Suzanne Valadon, que nació en 1865. A continuación, María Blanchard, que es del mismo año que Picasso. También relacionada con Picasso es Françoise Gillot, la siguiente. Y por último, la única de las cuatro que sigue viva en la actualidad, que es Yayoi Kusama. Por tanto, una francesa, la primera, una española, la segunda, otra francesa, la tercera y una japonesa. Lo que pasa es que es una japonesa que tiene en común con las otras tres la ciudad de París, porque todas coincidieron en buscar esa modernidad en la ciudad, la capital del arte a finales del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Por qué las he elegido a estas cuatro y no a otras? Porque francamente ahora hay muchísimas que han salido a la luz gracias a los últimos estudios de las últimas décadas. Pues creo que en el fondo son ellas las que me han elegido a mí. Ni siquiera sé si entre ellas se conocieron alguna vez o si oyeron hablar las unas de las otras. Lo que sí sé es que todas son unas excelentes y talentosas artistas de marcada personalidad, vidas complicadas, y que en contra de lo establecido o en contra de lo que la sociedad de su época esperaba de ellas, se abrieron camino en el difícil mundo del arte y fueron capaces de salir adelante. Las cuatro son admirables con sus defectos, con sus virtudes, y las vamos a conocer ahora un poco más. Y bueno, también deciros que he titulado, que son fascinantes porque a mí me lo parecen, y que forman parte de lo que denominamos modernidad. ¿Pero qué es la modernidad en el arte? Bueno, pues es un término que tiene que ver con mirar hacia el futuro, rechazando todo lo que se ha enseñado hasta ese momento. La modernidad empieza cuando hay una ruptura con la academia, una palabra que habla de la tradición, de la enseñanza rígida, de las normas clásicas de la representación. Y yo considero, y lo vais a comprobar, que tanto Suzanne como María, como Françoise, como Yayoi, están inmersas las cuatro en una absoluta modernidad. Y empezamos con Suzanne Valadon. Y lo he titulado De cotizada modelo a pintora de éxito, porque efectivamente esta parisina de origen muy humilde, que nace, como habéis visto, en 1865 en un pueblecito a 35 kilómetros de Limoges, pues era hija de una lavandera, además una mujer soltera, y tuvo una infancia difícil. Su verdadero nombre no era Suzanne, era Marie Clémentine Valade, y se crió nada menos que en Montmartre. Montmartre, ya sabéis que es el barrio más bohemio, bueno, y en esta época de finales del siglo XIX era donde se cocía todas las novedades artísticas de la época. Y siendo muy joven, pues se convirtió en acróbata de uno de los circos más concurridos de la Belle Époque. Y tuvo la mala suerte de tener una terrible caída, y a raíz de caerse de un trapecio o algo así, pues tuvo que dejar ya definitivamente la profesión circense. Y cuando consiguió reponerse de su lesión, conoció a un artista, un viejo maestro, que era Pierre Puy de Chavannes, un pintor del simbolismo, que tiene ya una reputación importante. Y bueno, ella, que había dejado ya la escuela a los 11 años, de la noche a la mañana, al conocer a este señor, que era, como digo, un pintor importante, ahí lo tenéis, se convierte en modelo. Para él posó durante 3 años, cuando todavía era una adolescente. Gracias a él,
que esto es lo interesante, ahora lo voy a poner para que lo veáis más de cerca. Gracias a él conoció a otros artistas de la época que también la contrataban para que posara para ellos, como por ejemplo a Renoir, gran maestro del impresionismo, o a Toulouse-Lautrec, del posimpresionismo. De hecho, a Suzanne Valadon se la incluye precisamente dentro de este movimiento artístico, ¿no? Que va junto con Gauguin, Van Gogh, Cézanne, que seguro que todos nos suenan, pero Suzanne Valadon pues, ha sido conocida un poco después. Mirad, por ejemplo, qué bellísima la retrata aquí Renoir en este bonito lienzo titulado El baile en Bougival, un cuadro que pintó en 1883. Y bueno, lo cierto es que la vida de Suzanne da un vuelco tremendo, porque con solo 13 años se sumerge en ese ambiente bohemio del París de Montmartre y sin buscarlo ni proponérselo, empieza pues, a posar para todos los artistas que así lo requerían, y va quedando inmortalizada en numerosas pinturas de la época. Es más, se convirtió en la modelo favorita del propio Renoir. Y lo sorprendente de todo esto es que no se conformó únicamente con posar para los pintores parisinos. Ella misma empezó a dibujar por su cuenta, observando a los que la pintaban a ella. Es decir, se pasa al otro lado del caballete, enseña sus dibujos a Pierre Puig de Chavannes, el que os acabo de enseñar, y bueno, el viejo maestro los rechaza. Él era demasiado burgués como para admitir que la hija de una lavandera de Montmartre encima pudiera ser una artista. Y la ironía de la historia es que, sin saberlo, él había formado a una de las mejores dibujantes del siglo XX. En esos 3 años ella había aprendido a dibujar estupendamente. Y el mismo año en que Renoir la pinta en este cuadro, ella realiza su primer autorretrato. Tenía 18 años. Y al estar inmersa en este mundo estimulante de la bohemia, rodeada de las mentes más lúcidas y creativas de su tiempo, pues comenzó a experimentar con el arte por sí misma. Pero es verdad que en esos descansos de las largas sesiones de posado aprovechaba sobre todo para hacer bocetos y dibujos. Es decir, que en los primeros años se dedicó casi exclusivamente a la tarea de dibujante, pero poco a poco empezó a incorporar el óleo, empezó a pintar, ¿no? Ya con pintura. Y la obra más antigua que se conserva de esta primera etapa es precisamente este autorretrato que veis aquí, de 1883, y que el hecho de que haya sido la protagonista de sus propias obras nos hace pensar en un doble propósito. Por un lado, esa dualidad entre ser modelo y artista al mismo tiempo, que es lo que hace ella, y por otro lado, pues es una declaración de intenciones para reafirmar su nuevo rol, que ya es una persona que se quiere dedicar al arte. Parece ser que se conservan un total de 14 autorretratos de Suzanne a lo largo de diferentes etapas de su vida. Y aquí la vemos fotografiada 2 años después de pintar ese autorretrato con un original sombrero que le había regalado nada menos que su amigo Toulouse-Lautrec, quien la inmortalizó también en varias de sus pinturas, como un retrato de ese mismo año, precisamente con el sombrero que ahora os voy a mostrar. Ahí tenéis al joven Toulouse-Lautrec y hay que decir, o por lo menos en algunas fuentes se recoge, que tuvo relación más que de amistad tanto con Toulouse como con el señor mayor del simbolismo, con Pierre Puig de Chavannes. Pero lo cierto es que era una mujer completamente libre, desinhibida, a contracorriente respecto a la estricta moral femenina de su época, y más en el siglo XIX francés, que el papel de la mujer estaba muy marcado. También, claro, ella, al proceder de una familia humilde, pues no tenía esa reputación que mantener de una dama de la alta sociedad, ¿no? Que era más complicado. Y aquí os voy a enseñar ese retrato que le hace Toulouse-Lautrec con el sombrerito que le había regalado. Pero lo que me interesa realmente de este retrato es el título que le puso Toulouse-Lautrec. Lo llamó Retrato de Suzanne Valadon, pintora. Es decir, ya está afirmando que su amiga
no es simplemente una modelo, sino que es pintora, ya se ha convertido en algo más. Y bueno, pues se sabe que los dos se dedicaban a deambular por la noche entre las calles de la colina más famosa de París y se perdían entre los cafetines de este barrio tan bohemio, ¿no? Y fue justamente el propio Toulouse-Lautrec el que decidió o le sugirió que cambiara el nombre, ¿no? Por un nombre más corto, más fácil de recordar, y en lugar de Marie Clementine, que era el verdadero, él, haciendo un guiño humorístico a la Susana bíblica, Susana entre los viejos, ¿no? Como ella posaba para personas mayores, bueno, el Puig de Chavannes es que él pasaba 41 años, ¿no? Toulouse-Lautrec no, Toulouse-Lautrec es más o menos de su edad, no se llevan un año nada más. Bueno, total, que como siempre estaba rodeada de mirones, pues se quedó con lo de Susan Baladón, a ella le hizo gracia y a partir de ese momento empezó a firmar con ese nombre y toda su obra conocida firma como Susan Baladón. Bueno, yo os he dicho que Puig de Chavannes rechazó sus dibujos, le parecía que no era importante, ¿no? que una modelo pintara, pero a Toulouse-Lautrec sí le interesaron mucho, los colgó en su propio estudio, vio que eran muy expresivos y en vista de que Pierre Puig de Chavannes no le hacía caso, se los enseñó a Degas, Edgar Degas, el famoso pintor impresionista que hacía bailarinas y carreras de caballos. Y Degas se dio cuenta del talento que tenía esta joven y entonces la admitió bajo su tutela, impulsó su carrera y fue de los primeros en comprar, en adquirir precisamente algunos de sus trabajos tempranos. Bueno, pues resulta que ese mismo año que se había autorretratado, ese primer autorretrato que os he enseñado en 1883, cuando tenía solo 18 años, es también cuando tiene a su único hijo, Maurice. Maurice nace en 1883, perdón, sin apellido en su primera infancia, porque no se sabía quién era el padre, ella nunca quiso decirlo. Y lo cierto es que a la edad de 6 años, cuando el niño tenía 6 años, un ingeniero y artista catalán, que no sé si os sonará, que se llamaba Miquel Utrillo, lo adoptó legalmente para darle su apellido. Y bueno, pues a partir de ahí llevaría el nombre de Maurice Utrillo. Se convertiría en un pintor famosísimo. Además, es que pintaba el barrio de Montmartre y tenía muchísimos clientes. Ese niño crió y creció entre talleres y cabarets, lógicamente. Bueno, pues damos un salto en el tiempo y resulta que conoce a este joven músico, Erik Satie, y tuvo con él una intensa relación amorosa, pero que solo duró 6 meses, en 1893. Una relación que parece haber sido muy especial para Satie y no tanto para ella. Él se quedó muy enganchado. Tengo que deciros que él se considera padre de la música moderna y se conocieron en un local bullicioso donde él tocaba el piano. Y la misma noche que se conocieron, él le pidió matrimonio. Imaginaros cómo se quedó deprendado de ella. Desde luego ella era una mujer bellísima e inteligente, ¿no? Obsesionado con ella, la llamaba Vicky y le escribía apasionadas notas donde hablaba de que todo su ser, sus hermosos ojos, sus dulces manos, sus pequeños pies, en fin, estaba coladísimo. Y el fin de la relación, como digo, solo 6 meses después, pues le dejó a él bastante hecho polvo y bueno, y Susan le hizo este retrato, se lo regaló y cuando falleció Satie, junto con algunas de sus composiciones, apareció el retrato que lo conservó toda la vida, ¿no? El retrato que le había hecho su amadísima Susan. Bueno, es un retrato, como veis, voy poniendo o intento poner en casi todas las obras el lugar donde se conserva, ¿no? Porque sepáis que se encuentra en el Centro Pompidou de París este cuadro, junto con otros también de esta pintora. Y bueno, llegados aquí, me gustaría poneros unas notas musicales de una de las composiciones de Satie. Le dedicó unas cuantas a Susan, no es esta concretamente, pero a ver si se puede escuchar.
Bueno, era simplemente unos segundos para que pudierais escuchar una de sus composiciones. Se llama Gymnopédie, es una serie de 3, esta es la número 1 y bueno, a mí me gusta mucho la música de Erik Satie. Yo lo veo como un poco solitario, ¿no? Un hombre un poco extraño. Bien, bueno, pues 3 años, me parece que pasan 3 años desde esta relación con Satie tan intensa pero tan corta, y resulta que Suzanne se casa. A ver si aparece la diapositiva. Aquí. ¡Ay, socorro! Ahora, se casa con este señor. Justo 3 años después del romance que había tenido con Erik Satie. Es un banquero, un hombre de buena posición, se llamaba Paul Mussis, que lo pone ahí, y le hizo este dibujo cuando todavía no se habían casado. Es un dibujo que se conserva en el Pompidou de París, y lo dibuja con su perro a los pies. Ella era una gran amante de los animales. Bueno, pues a los 13 años de convivencia con Paul Mussis, ella esa vida no le convencía, ella le gustaba otro tipo de, ¿no? más movido, ¿no? Y da la casualidad que se enamora del amigo de su hijo. Se enamora de un amigo de su hijo de 23 años, ella tenía 44, es totalmente correspondida y entonces, bueno, pues abandona, ¿no? Se separa de Paul Mussis. Y bueno, pues se va a vivir con su queridísimo André Uter, que es así como se llamaba su joven nueva pareja. Y según Baladón, es que André era hermoso como un dios, estaba totalmente prendada, ¿no? de la belleza de este joven. Y fijaros, he dejado todo ese espacio en blanco para que podáis admirar esta preciosa obra, escandalosa en su momento, 1909, en la que se autorretrata a ella con su joven amante, que es André. André de 23 años, ella de 44, cogiendo la manzana del fruto prohibido de ese árbol que tiene detrás. Él la está ayudando y, bueno, ella es que pasaba de las críticas, pasaba de los escándalos, le daba igual si había sido una provocación, pero es verdad que la obra tuvo su polémica, al margen de infidelidades, porque era el primer cuadro pintado por una mujer que mostraba un desnudo femenino y masculino al mismo tiempo, de cuerpo entero. Y bueno, Suzanne ya había pintado a varios hombres desnudos exclusivamente para su disfrute, como llevaban haciendo los pintores durante siglos. Pero aunque le resbalaban las polémicas y ella era muy libre, pues esa libertad siempre tiene un precio, ¿no? Y es que la Sociedad de Bellas Artes la obligó a cubrir la parte íntima de André con unas hojas, porque claro, eso estaba feo, y sin embargo, pues con la parte suya no había ningún problema. Entonces, bueno, pues Suzanne, muy a su pesar, tuvo que ceder y pintó esa guirnalda que veis vegetal en su precioso Adán. Y también lo pintó en varias posturas en este otro cuadro que se titula Los lanzadores de redes, un cuadro del año 1914 de gran formato, 2 metros por 3 metros, que también se encuentra en el Centro Georges Pompidou, que nos demuestra la calidad técnica y artística que ya tenía Suzanne, para haberse formado casi de manera autodidacta. Digo casi porque, claro, sí que él recibió esa ayuda de Degas, etcétera, ¿no? Aparte de lo que ella había podido aprender por su cuenta. Entonces, el año en que Suzanne pintó estos pescadores, que era 1914, justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, con 49 años, se casa con su joven André, y permanecieron juntos 24 años, es decir, hasta que ella falleció. Ella fallece en 1938. Como podemos observar, la artista no tiene reparos en pintar esos cuerpos desnudos, aunque sutilmente evita mostrar sus partes íntimas, probablemente para no enfrentarse a la hipocresía social de su época, y su obra en ese momento era absolutamente transgresora y radical.
sí que vemos esos cuerpos estudiados en 3 posturas diferentes, y estas 3 secuencias unidas en un mismo gesto traducen la juventud y la fuerza del modelo, evocadas por la fuerza el peso ese que tiene la red que están sujetando. El modelo es André. Todos los 3 personajes es el mismo, ¿no? Es el joven André. Bueno, deciros que le hicieron una crítica terrible, incluso la insultaron, hablaron de vieja perra. Esto lo tuvieron un tal Arthur Cravan, que fue condenado por difamación, lógicamente. Y bueno, este es el último trabajo que hizo la artista dedicado al desnudo masculino. Posteriormente ya se dedicó principalmente a otra iconografía más centrada en niños y en desnudos de mujeres, porque el desnudo es que se le daba fenomenal. Ahí tenemos el boceto previo de este precioso conjunto de pescadores, y quería enseñaros también otra serie de pinturas, porque ella toca todos los géneros. A lo largo de su carrera pintó numerosos bodegones, conjuntos florales, frutas, y también retrató con frecuencia a sus gatos, porque le encantaban los gatos, tenía verdadera pasión por ellos, por los felinos. Incluso se decía que cada viernes los alimentaba con caviar. Imaginaros hasta qué punto los adoraba. Os pongo aquí otra muestra de 2 conjuntos florales, Naturaleza muerta y Bodegón con piña, que es el de la derecha, ambos del año 1922, y que pertenecen los 2 a colecciones privadas. Esto es lo que suele ocurrir mucho con las pintoras, ¿no? Que muchas de sus obras están en colecciones particulares, y sus obras están bastante dispersas, esta es la verdad. Y os voy a enseñar también a su queridísimo Raminú, el indiscutible rey de la casa. Raminú sentado en una tela, lo tenéis a la izquierda, que también está en una colección particular, y el de la derecha, que también es el mismo gato, el más carismático de todo Montmartre, pintado una y otra vez por Suzanne, porque lo adoraba, y que lo utilizó de inspiración hasta que falleció, a la edad de 18 años. Creo que para un gato de 18 años no está nada mal. Y bueno, quería enseñaros también esta foto en la que aparece retratada, junto con una de sus pinturas, con André, que es el que está en el medio, y con su hijo Maurice. Maurice Utrillo es el que está sentado mirándonos de frente, y a la izquierda ese edificio un poco ruinoso, cuando no lo estaba tanto, fue su propio estudio y su vivienda. A principios del siglo XX, los talleres de la denominada calle Cortot, en el barrio este de Montmartre, eran importantes lugares de creación artística, donde vivían muchos pintores de la época. Vivió durante una temporada, primero con su primer marido, con Paul Mussis, y después se volvió a instalar allí a partir de 1912 con su hijo y con André. Bueno, y es que, claro, los 3 eran pintores, porque André también pintaba. Entonces se ha hecho incluso una exposición conjunta para recordar al que denominaron el trío infernal, porque claro, en aquella época pues era un poco escandaloso, ¿no?, que los 3 compartieran estudio y en fin. Os voy a poner la fotografía de cómo se ha restaurado ese edificio, porque ahora se ha convertido en un museo. Es parte del Museo de Montmartre, y es la casa estudio, vivienda estudio de la propia Suzanne y de Maurice, de su hijo, que lo siguió utilizando después. Os voy a enseñar también el cartel que sirvió en 2015 para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Suzanne, y se le rindió homenaje exponiendo sus obras junto con las de André y Maurice, su hijo y su segundo marido. Este es el interior. Fijaros cómo tiene un ventanal enorme, con luz cenital incluso, para poder tener la suficiente luz natural a la hora de trabajar, ¿no? El Museo de Montmartre, que sepáis que se inauguró en 2014, es un museo relativamente nuevo, y
Y los jardines que hay abajo se denominan los jardines Renoir, porque es que Renoir tenía el estudio al lado. Ahí tenéis otra imagen del interior de ese estudio. Y una más, simplemente para, pues eso, si hacemos un recorrido por sus enseres, sus objetos de pintura. En fin, me pareció curioso porque yo desconocía que había un museo dedicado a Susan Valadon. Y bueno, aquí simplemente quiero enseñaros cómo trabaja las mujeres, además que no son especialmente bellas ni delgadas, ¿no? Ella no tiene reparos en pintar estas modelos con ese vibrante colorido, con un dominio estupendo de las composiciones y aunque fue, como digo, una pintora que pintaba cualquier cosa, destacó sobre todo por los desnudos. Quería quitar eso para que le vierais la carita a esta joven. También observamos que muchas de sus obras se encuentran en los principales museos de arte contemporáneo del mundo. Ya veis, el Pompidou o el Pompidou de París, el Metropolitan de Nueva York, también tiene en el de Bellas Artes de Boston, en el de Bellas Artes de Buenos Aires. Quiero decir que su obra está, aunque esté dispersa, pero ya la van recogiendo en algunos de los principales museos del mundo. Y para seguir enseñándoos alguna muestra de lo bien que pinta, acordaros que os enseñé un dibujo que había pintado de su primer marido, el banquero, el que tenía una alta posición social, y lo había pintado con su perro. Pues luego pinta también a André, al joven, que aquí ya se ha hecho mayor, y lo pinta igual, sentado y con sus perros, solo que al primero lo pintó en un interior y aquí está en el campo, ¿no? Y claro, pues estas pintoras también suelen utilizar de modelos a su familia, ¿no? Lo que tienen más cercano. Aquí se ha retratado con Maurice, con André otra vez y con su anciana madre. Un retrato de familia donde nos está mirando de frente y bueno, me parece que su calidad artística está fuera de toda duda. Y otra cosa curiosa, también ella dio clases, tuvo discípulas, fue por tanto maestra de artistas, incluso su hijo Maurice fue alumno suyo, ¿no? El que digo que se convirtió en un aclamado pintor. Pero pintaba maravillosas vistas urbanas desde los ventanales de ese estudio que hemos visto, que ahora se ha convertido en el Museo de Montmartre, en el Museo de Susan Valadon. Y para que veáis que además de bodegones, además de desnudo, además de retratos y de autorretratos, pues también hacía estos maravillosos paisajes, tanto rurales como urbanos. Esto es lo que se veía, ¿no? desde su ventanal. Mirad qué maravilla de paisajes. Y aquí os pongo una serie de autorretratos que me parecen atrevidísimos porque en 1961, que es este de la derecha, se está pintando con 66 años desnuda y eso era algo totalmente rompedor y rarísimo. Aparte, tener en cuenta que pintar un desnudo para una pintora era súper difícil, entre otras cosas porque las artistas no tenían la facilidad de trabajar con modelos del natural. En las academias no se les permitía, tenía que ser pues eso, con amigos, con gente conocida, y sin embargo ella pues se saltó todas las normas establecidas para una mujer de la época y ella pintaba lo que quería. Y bueno, lo cierto es que resultó una artista cuya valía permite incluirla entre los principales representantes del posimpresionismo. La prueba es que los grandes artistas del momento reconocieron su obra y además la honraron con su amistad. Y mirad aquí otro mosaico de retratos y por supuesto su gato, bodegón, un poco para que veáis, ¿no?, la importancia que tiene la obra de Susan, aunque no sea tan conocida. Y otra que tampoco es muy conocida, pero que se le están haciendo muchos estudios y me parece fundamental, es María Blanchard. Esta es la española de Santander, que he denominado la gran dama del cubismo, como también aparece mencionada en otros muchos
libros y publicaciones que ya van habiendo sobre ella, y que precisamente hoy habría sido su cumpleaños. Fijaros, no me había fijado, llevo preparando esto tiempo y no me había dado cuenta de que su día de nacimiento era precisamente el de hoy, el 6 de marzo. Felicidades, María. Habría cumplido 143, nada menos, ¿eh? Bueno, ella es 16 años más joven que Susan, la que acabamos de ver, y su nombre original es María Gutiérrez Cueto Blanchard. Hay una historiadora que también es conservadora del Centro Nacional de Arte Reina Sofía, María José Salazar, que es su principal estudiosa y la que ha hecho un catálogo razonado sobre su obra. Y bueno, pues ella recoge la importancia que tiene el calado que llegó a tener la obra de María Blanchard, que os voy a enseñar porque, claro, conocemos a Picasso, conocemos a Braque, conocemos a Juan Gris, y de hecho en muchas ocasiones se la ha descrito a María como deudora de la obra de Juan Gris. Vamos a ver quién era deudor de quién, porque esto no está claro. Incluso se conservan cartas, correspondencia, donde Juan Gris le pedía consejo a ella. Entonces, siempre se tiende, ¿no?, a minusvalorar la obra de las artistas como, no, es que está influenciada por... No, la suya no es deudora de nadie y es una obra buenísima y absolutamente personal, que os la voy a demostrar ahora. El retrato que estáis viendo está sacado a partir de una fotografía de los años 20 y es un retrato pintado por una coruñesa que se llama Lara Pintos, y me parece precioso. Y bueno, la mala suerte que tuvo María es la que vive menos años. Susan murió con 72, ella muere con 51. ¿Por qué? Pues porque tuvo la mala suerte de nacer con una cifoescoliosis que la atormentó toda su vida. Es como una especie de joroba tremenda que tenía y que le producía no solo dolor físico, sino también emocional, por el rechazo y la burla que causaba su aspecto alejado de la norma. Entonces ella incluso llegó a decir que daría toda su obra a cambio de un poco de belleza. En fin, en aquella época, bueno, siempre es complicado, ¿no?, que te hagan bullying, aunque entonces no se usaba esta palabra. Tengo un retrato hecho por una amiga suya, pintora, y mirad cómo lleva las gafas en la mano. Es un retrato que le hizo Tora Vega Holmström. Y bueno, pues María de Santander se traslada a Madrid, siendo bueno, pues una joven estudiante que quiere dedicarse a la pintura. Y uno de sus profesores la animó a continuar los estudios en París. Y entonces, bueno, con una beca, con una ayuda del Ayuntamiento y la Diputación de Santander, María viaja a la capital francesa y, bueno, nada menos que empieza a asistir a clases de grandes maestros, ¿no? Aprende con Anglada Camarasa, aprende con una pintora rusa, que es la que la va a introducir en el cubismo, que es María Vasiliev. Y conoce nada más y nada menos que a Diego Rivera, el que luego sería marido de Frida Kahlo, y hizo una amistad buenísima con él y también con su primera esposa. Y Angelina, la pobre Angelina Beloff, que bueno, se quedó embarazada de Diego Rivera la dejó, se fue a México y perdieron el niño con solo un año. En fin, lo cierto es que formaban también un trío, pero esto es lo que pinta María hacia 1915. Es una obra que está en el Museo de Arte Moderno, se titula La Española, y participó justamente en 1914. Se tuvo que volver a España porque, como empezaba la guerra, la situación era bastante dura, y una vez que llega a España, Ramón Gómez de la Serna, periodista y escritor, la invita a participar en una exposición, la exposición de los pintores íntegros, y también recibió muy malas críticas, tanto su obra como la de Rivera, con el que también contó Ramón Gómez de la Serna para esa exposición. Bueno, en torno a esos años es cuando pinta este cuadro, donde, bueno, pues ahí se ve la manera que tiene ya muy personal de utilizar el color. Y un cuadro que la hace famosa es esta Comulgante,
aunque lo veáis raro, es que en realidad ella no quería ni que fuera bello ni que fuera agradable, no destila belleza ni espiritualidad, ni lo pretendía, desde luego. Y es verdad que María llega un momento en que se refugia en la religión. Y si os fijáis, la fecha que pone, 1914-1920, es porque lo empieza a pintar en la década de 1914, pero lo mantiene en su estudio, se lo trae luego a España y lo presenta, lo acaba más o menos hacia el 20 y lo va a presentar en una exposición en 1921. Y bueno, pues sí que en este caso llamó la atención y gustó bastante. Y si os fijáis, tiene en las alas de los ángeles del fondo la bandera francesa. En esos colores de los angelotes, y hay quien dice que, bueno, que forma parte de esa atmósfera de independencia personal y de añoranza de la libertad artística que ella había encontrado en París y que aquí en España, pues lógicamente no tenía, ¿no? Y esta obra sí que tuvo bastante éxito y le valió el favor de la crítica y del público. Es una pintura que le trajo buenas vibraciones. Y aquí empezamos a ver esa obra cubista, Mujer con abanico. Hay dos versiones de este cuadro. Una está en el Museo Reina Sofía y otra en una colección particular de Santander. Y bueno, para que veáis cómo cambia, ¿no? Tiene parte importante de ese cubismo que están haciendo otros artistas de la época. Y es verdad que el de María tiene unos colores muy especiales y tiene un estilo muy particular. Mujer con abanico, en esta ocasión el que estáis viendo es la versión de Reina Sofía, y ahora os voy a enseñar unas cuantas obras más de carácter cubista que pinta. Sobre todo se hizo famosa por las naturalezas muertas. Ahí tenéis una que se titula El monograma. Y a pesar de que su familia la estaba presionando para que buscara una estabilidad económica, pues consigue una plaza de profesora de dibujo en Salamanca y al final no soporta dedicarse a la enseñanza, regresa de nuevo a París en cuanto puede, y ya en ese momento se pone el apellido de su madre, María Blanchard, y empieza a pintar y a firmar sus obras como María Blanchard, ya nunca más volverá a firmar como MG María Gutiérrez, ¿no? Lo más interesante de los bodegones de María Blanchard será la sobriedad, una sobriedad en la que utiliza de manera frecuente una gama cromática muy reducida y que se vincula con la tradición de naturalezas muertas de la pintura española de tiempos anteriores, ¿no? Vais a ver alguno más. El músico del laúd, el pianista. Además es un tipo de cubismo que se entiende, ¿eh? No es el cubismo hermético más incomprensible. Ahí tenéis más, naturaleza muerta con copa de frutas, bodegón con caja de cerillas, mirad qué colorido tan maravilloso. Y mirad cómo llega un momento, a partir de 1919, en que los objetos con los que compone sus naturalezas muertas comienzan a identificarse con mayor facilidad, y es cuando inicia lo que se denomina el retorno al orden, el camino de regreso a la figuración, aunque siempre esa experiencia cubista que ha tenido durante varios años va a estar visible, ¿no? en su obra. Este precioso conjunto de juguetes es una obra que también está, como veis, Galería Juan Lamortó, colección privada. Pero a pesar de que a partir del 19 ya empieza a cambiar, siempre hay esa reminiscencia del cubismo, como vemos en este bodegón. Más ejemplos de la obra de Blanchard. Una boloñesa
es el único cuadro suyo que hay en el Museo del Prado. Eran los trajes típicos regionales de una pescadora, recogedora de marisco, que se ocupaba también del desembarco del pescado y que solían posar orgullosas así con los brazos en jarra, hasta como la pinta María. Más ejemplos de su obra: Las dos huérfanas, o esta otra de la maternidad oval, donde tiene un lejano eco de aquella pintura de Jean Fouquet de la época del 1400, un óleo sobre tabla que ella conoció porque visitó el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. También tiene estas preciosas pinturas con una mujer ante el espejo, como veis, en colecciones privadas, y no se cortó a la hora de pintar el desnudo. No pinta tantos como Suzanne, desde luego, pero si os fijáis, he encontrado este cuadro, que es una Venus del Renacimiento, del manierismo, parecidas a estas que hacía Tiziano, concretamente de un discípulo de Tiziano. Y esto nos demuestra que María siempre tiene esas referencias a la pintura, a la historia del arte. Es una mujer culta, se ha criado en una familia que tienen pues ese interés, ¿no?, por lo intelectual, y en su obra se nota. Ahí tenemos otra de sus pinturas de los años 20, una etapa donde recupera la figura humana contundente, por lo general femenina, donde busca la belleza, pero también expresa un poco la soledad, el desamparo. A partir de 1927 es que encima muere su amigo Juan Gris y ella entra en una etapa un poco depresiva. Y mira qué curioso, porque los colores y un poco el concepto, ¿no?, de la composición nos recuerda bastante a este cuadro costumbrista de la primera etapa de Velázquez, nada menos, ¿no?, al de Marta y María, Jesús en casa de Marta y María. Pinta también estos dos cuadros de un borracho, que además está situado de tal manera que parece que tiene una aureola de santidad, en la parte de atrás. Y entonces es que llega un momento en que está bastante acuciada por una situación económica delicada, y entonces, como ve que tiene éxito y que hay demanda de su obra, pues lo que hace es pintar algunas versiones de las más apreciadas de sus pinturas, ¿no? Y por eso los hace a veces de dos en dos, ¿no? Y una de las que más me gustan a mí, esta del niño con helado. Mirad el bebé cómo intenta coger también, cómo trabaja aquí la perspectiva. Y hay un cuadro de Manet del que se habla que probablemente le sirvió también de inspiración, este joven vestido de negro, que lleva un canotier parecido al del niño. Son admirables, ¿no?, estos niños de negro, con esos volúmenes y con esa especie de cubismo redondeado muy suyo. Voy a enseñaros este, que también es muy chulo, bueno, el retrato del niño ampliado, para que veáis los colores intensos que utiliza, y el de la golosa o la glotona. Es como la nostalgia de esa infancia que, bueno, para ella no debió ser nada fácil. La convaleciente, una obra destacable de este último periodo, donde el artista capta ese estado de postración de la enfermedad, y es que ella ya estaba enferma, de resignación. Y esta es la última que os voy a enseñar de María, joven sentada en una mesa. Tened en cuenta que ella muere precisamente en el 32. Y es verdad que en el caso de María ha habido un abuso de lo biográfico, porque se ha visto su obra como reflejo de esa cifoescoliosis que padecía, ¿no? Y se ha hecho un enfoque un poco reducido, ¿no?, de su trabajo, que ha sido bastante injusto para ella, cuando realmente fue una figura clave de las vanguardias históricas y debe ocupar el lugar que le pertenece en la historia del arte. Así que a esto hay que sumar que cuando muere, la familia decidió retirar su obra del mercado por un pleito con una de las galerías, y en fin, todo eso contribuyó un poco al
al olvido del artista. Pero ya os digo que en la actualidad ya están saliendo numerosas exposiciones, homenajes de la pintora. Vamos con François Gillot, la artista más allá de Picasso. Es que fijaros, no hace ni un año que se murió François Gillot, en junio del año pasado. Y si alguien la conoce porque fue la madre de 2 de los hijos de Picasso. Con Picasso estuvo 10 años, contaos, y ella ha vivido 101 años. Además ha pintado, ha hecho grabado, ha hecho publicaciones, ha escrito libros. Bueno, pues se la conoce porque es que estuvo con Picasso. Vamos a ver, es una pena. Bueno, sus hijos son Claude y Paloma Picasso, que seguro que conocéis. Miradla aquí de joven. Hay que destacar que en realidad es una artista que ya era pintora antes de conocer a Picasso. De hecho, cuando lo conoció, ella tenía una exposición a la que invitó al propio Picasso a ir a verla, ¿no? Y Picasso la llamaba la mujer que dice no, la femme qui dit no, porque ella se sabía plantar y, bueno, de hecho, fue la única que lo abandonó, se largó con sus hijos a Estados Unidos y ahí te quedas mundo amargo, porque ya sabéis cómo era Picasso. Esto es el retrato que le hace él. Y aquí tenéis 2 autorretratos hechos por ella. Una excelente dibujante también, igual que Susan. Ahí os voy a enseñar. Tenía una personalidad vital, ingeniosa y además de una fuerza psicológica e intelectual, porque como para aguantar al señor Picasso. Y eso, por una parte, pues también le gustaba a él, ¿no? Y si hay una marca en su personalidad es sobre todo la libertad. Siempre se negó a someterse a las normas, a los dictados de su padre, de sus amigos, del propio Picasso. Y cuando la llamaban musa, ella lo primero que reivindicaba era su estatus de artista y decía: yo no soy una criatura, sino una creadora. No soy un objeto de pintura, sino un sujeto. Y esa es la realidad. Aquí la vemos con su hijo mayor, Claude, bueno, pero cuando era pequeñito, estaba embarazada ya de Paloma. Y el niño rompió con el padre cuando tenía 15 años, luego se dedicó a gestionar el archivo, ¿no? Aquí la tenemos en un dibujo donde el título ya es muy sugerente: Adán forzando a Eva a comer una manzana. Ella decía que tenía que cancelar el vacío de los lienzos como si fuera una jugada inicial de una partida de ajedrez. Y es verdad que en los años 40 ya alcanzó la mayoría de edad como artista. Fue miembro de la Escuela de París, siguió una carrera con una visión muy moderna en sus pinturas, ¿no? Por eso lo de la modernidad que he puesto al principio, porque todas se lanzan, ¿no?, a pintar lo que quieren y como quieren. Ahí está con Paloma, de pequeñita, y cuando todavía no se habían separado, pero voy a mostraros alguna obra más, aquí con un dibujo. No es imitadora de Picasso, ella tiene una obra muy personal, no tiene nada que ver, es más, sí que tiene una fase en la que trabaja mucho el arte abstracto, cosa que Picasso nunca llegó a tocar. Como pintora no se adscribió al cubismo, sino que desarrolla un estilo más simbólico, menos anguloso, con mayor presencia de figuras orgánicas. Le gusta mucho también el autorretrato, la naturaleza muerta, los paisajes. Ahí tenéis un precioso bodegón, una naturaleza muerta, con tijeras de podar. Y aquí, en una exposición que se hizo en Hong Kong, ella decía que pintaba de la misma manera en que la gente escribe su autobiografía. Las pinturas, acabadas o no, decía que son páginas de mi diario y como tales son válidas. Aquí la vemos con su hijo en un precioso dibujo, un estudio para este cuadro. Y en este otro, titulado Ojos azules, la vemos sentada en un espacio muy vacío. Bueno, pues en 1955 se casó con otro pintor que se llamaba Luc Simon, era francés,
y lo conocía desde la adolescencia. Tuvieron una hija, Aurélie, por tanto tenía a Claude y a Paloma de Picasso, y luego tuvo a Aurélie, pero se divorciaron en el año 62 y ella ya no tenía intención de volver a casarse. Ahí la tenéis con ese segundo marido, que, como digo, también era pintor y con él compartía pues esa inquietud y esa afición por el arte. Más ejemplos de su producción, este estudio en azul o ese cuadro que se titula Intimidad, donde está contando una historia a Claude y a Paloma, y que se vendió por más de $1 millón, o sea que es que además su obra es cotizadísima, $1 millón, que se dice pronto. Desde el año 64 vivió entre Estados Unidos y Francia. La hija pequeña contaba en una entrevista que Estados Unidos le dio la libertad de ser ella misma, libre de la tradición. En California estaba muy a gusto, pero Nueva York era su verdadero campo de batalla. Además es que llegó a tener estudio en varias ciudades. Y algo que también causó un gran escándalo y que va a ser un antes y un después en su vida fue la publicación de este libro. Ahí os he traído 4 ediciones diferentes, la portada de 4 ediciones, porque en 1964, 11 años después de haberse separado de Picasso, escribió este libro titulado así, Vida con Picasso. Lo escribió junto con el crítico de arte Carlton Lake, y es un libro que vendió más de 1 millón de copias en su primer año, que se ha traducido a más de una docena de idiomas y que, a pesar de las fracasadas acciones legales de Picasso para impedir su publicación, pues no lo consiguió. Lo que pasa es que, claro, sí que le hizo el vacío total. Picasso rechazó volver a ver a sus hijos nunca más, imaginaros, o sea, cómo hacerle daño a ella a través de los hijos. Todos los beneficios del libro que ella obtuvo, porque claro, vendió muchísimo, los destinó a ayudar a Claude y a Paloma a hacer un requerimiento para que fueran reconocidos como herederos legales de Picasso. Pero bueno, no solamente escribió esto, también escribió otro que se titulaba Matisse y Picasso, y bueno, ella admiraba mucho al fobista, que es Matisse, que pintaba con esos colores maravillosos, pero era consciente de la rabia que le daba a Picasso y lo celoso que se ponía. Pues cuanto más celoso se ponía, más le hablaba ella de Matisse. Estos son algunos ejemplos de esa faceta más abstracta, pertenecen a la década de los años 60 y que fueron vendidos por la prestigiosa galería Sotheby's, y ahí la obra que se vendió por $1.307.397 en mayo de 2021, que tampoco hace tanto. Paloma con la guitarra. Además de su faceta artística, también fue nombrada directora de arte de la revista académica Virginia Woolf. Fue galardonada con la medalla de la Legión de Honor, una de las mayores distinciones de Francia. Y aunque el libro y su condición de examante del genio fue lo que le dio más fama, su carrera como pintora fue verdaderamente exitosa. Y varios de sus cuadros forman parte de las colecciones del Metropolitan de Nueva York, o del MoMA, Museo de Moderno Arte de Nueva York, el Centro Pompidou de París, etc. Y ahí la tenéis, autorretratada a la derecha, y un cuadro de su hija. Bueno, no es, lo ha pintado Françoise, pero representa a Paloma y lo titula Paloma Pop, que me parece una combinación preciosa en esos tonos rojos y azules. Su faceta como grabadora, hacía litografías, mirad, más autorretratos, estos son de los años 70, el de la izquierda lo hizo en el 70 y el de la derecha en el 71. Es una pintora, una artista versátil donde las haya. Estos cuadros se titulan Whisky Amargo, el de la izquierda, que es del año 70, y Variación en Azul, el de la derecha, que es del año 76. Ambos están en colecciones privadas y bueno, ya os digo que las obras de estas artistas suelen estar bastante dispersas.
muy curioso si os fijáis en esas cerezas que hay en el cuadro de la variación en azul, y es que recuerdan mucho a unas cerezas que le regaló Picasso el día que la conoció, cuando coincidieron en un local. Además él estaba con Dora Maar, se levanta, deja a la fotógrafa y se va a flirtear con Françoise, que estaba con una amiga, y le obsequia con un cuenco lleno de cerezas, y parece como que ella se acordaba de esas cerezas y las ha colocado aquí. Bien, y aunque pensaba que nunca más se iba a volver a casar, en 1969 le presentaron a Jonas Salk, este señor que veis aquí, que es nada menos que el creador de la vacuna contra la polio, y me propuso matrimonio casi de inmediato. Y bueno, pues con él consiguió volver a dar estabilidad a su vida. Fue su último marido, y ella decía que lo mejor que te puede pasar es enamorarte de una persona inteligente, ¿no? Consideraba que, bueno, este científico, por supuesto, lo era. Se casaron en el año 70 y permanecieron casados hasta que murió él en el año 95. Más obra de los años 70, Oriental City. En la Galería Bársford de Budapest, en Hungría, tiene numerosas obras. Dedicó 7 décadas de carrera al arte, siendo una de las mentes creativas y dotadas de la generación de posguerra. Ahí la vemos pintando ese cuadro que se titula Bosque Vivo, y desde luego vale por méritos propios. Mirad, otro ejemplo de su faceta abstracta. Aquí la vemos ya con 81 años, delante de un cuadro suyo que se llama Cielo en la noche. Y aunque quizás sea más conocido por su relación con Picasso, que la posicionó ahí en el movimiento artístico parisino, pero es verdad que al margen del malagueño, pues ella desarrolló una carrera toda su vida. Sus composiciones van desde lo más figurativo, representativo, hasta lo completamente abstracto, con influencias de fauvismo, de cubismo, pero siempre tamizado con un estilo muy personal. Y su obra se centra en la estructura de sus composiciones, en la resonancia visual y emocional del color, y es verdad que pinta mucho también a su familia, a sus recuerdos, temas mitológicos incluso, y las fuerzas de la naturaleza, del tiempo. Ahí la tenemos delante de su cuadro, y una foto de su última época y de cuando conoció al joven pintor. Bueno, ya nos vamos con la última. Yayoi Kusama, la japonesa más aclamada del mundo, que tiene 94 años, nada menos. Va camino de cumplir de llegar a ser tan longeva como Françoise. Nació en una ciudad japonesa, Matsumoto, en el año 1929, y se considera en la actualidad ya no solo la más aclamada, sino la más cotizada del mundo. Se conoce como la princesa de los lunares y ha hecho obras de todo tipo desde que comenzó a crear cuando era un adolescente. En su carrera de más de 50 años hace pinturas, esculturas, todo tipo de experiencias artísticas, y bueno, pues lo curioso es que en todas esas obras lo que plasma son algunas de sus obsesiones de manera repetitiva y reiterada. ¿Y qué obsesiones son esas? Bueno, pues es que la pobre Kusama, Yayoi, sufrió un trastorno obsesivo compulsivo, tenía unas alucinaciones terribles, llegó a tener tendencias suicidas, y entonces de manera voluntaria en un momento de su vida decidió ingresar en un centro psiquiátrico, y allí lleva más de 40 años, pero sin dejar nunca de trabajar. Una artista que ha hecho historia y a la que, al igual que otras artistas mujeres que han marcado un antes y un después en el mundo del arte, pues merece la pena conocer. Os voy a enseñar muy poquitas imágenes porque ya estamos terminando. Ahí la vemos de joven con esa melena larga, a donde se mudó fue a Nueva York, y salir de su Japón natal pues no era fácil para una mujer tan joven, ¿no? Y lo que estamos viendo en la fotografía es una de sus experiencias en la que pintaba lunares sobre personas desnudas, y eso la hizo bastante popular, y allí se convirtió en un referente de la vanguardia y del arte abstracto. Y a finales de los años 60
fue una de las primeras artistas en empezar a hacer performance. ¿Qué es una performance? Bueno, pues estas actividades artísticas que requieren la intervención del público, el contacto directo con el espectador y el propio cuerpo del artista. También hacía happening y pues un acontecimiento, una acción en tiempo real que se considera obra de arte. Ahí estaba pintando a un amigo suyo que se llamaba Ken, como el de Barbie. Y ahí estamos viendo pues otra de estas intervenciones que lo llamó "Esto es arte", y es la pregunta que aparecía en la portada del Daily News en el año 69, acompañando la foto esta que estáis viendo, donde se ve un guardia de seguridad desalojando un grupo de gente desnuda que se estaba bañando en la fuente del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los más importantes, junto a una escultura nada menos que de Mayol. Entonces Kusama fue la mente que ideó este happening y que además no estaba autorizado, con el que quería protestar por la falta de espacios cabeza. Son su forma de sobrellevar su enfermedad y transformarla en arte, y a mí esto me parece prodigioso. El arte para ella es algo medicinal y terapéutico y, según ella, los lunares son un camino al infinito. Y el poder borrar la naturaleza a base de lunares, para ella es como formar parte de la eternidad. Otro ejemplo más. Fijaros estas tres obras, y es que es verdad que aunque nació en Japón, su obra está bastante más ligada a la cultura estadounidense, ¿no? Es ahí donde obtiene sus mayores éxitos, concretamente en Nueva York. Y, por supuesto, su obra, que hoy se expone en los mejores museos de arte del mundo, es también uno de los más reconocibles, ¿no? Porque tiene... La mayoría cuentan con una serie de elementos que se van a ir repitiendo a lo largo de toda su trayectoria y que lo lleva a través de numerosas exposiciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Mirad, otra de sus aportaciones son estas flores, es otra de sus fijaciones, las flores que aparecen tanto en estatuas como en pinturas, y que se deben a una alucinación que tenía de pequeña, donde las flores le hablaban directamente y ella se asustaba muchísimo. Y bueno, también tiene otro importante leitmotiv, que es el de estas figuras, que son muebles revestidos de protuberancias que están cosidas a mano y pintadas de blanco por la artista. Y la butaca que hay a la izquierda es la primera escultura que realizó. Y bueno, ¿qué es lo que tiene? Pues todas esas protuberancias son falos, de esa serie que llama ella acumulación. ¿Y por qué falos? Bueno, pues porque Yayoi Kusama expresaba sus temores y sus complejos a través del arte, y lo que hace es crear lo que más le aterroriza, y es que repudiaba el sexo y le asqueaban los penes, y de ahí que los falos se repitan una y otra vez hasta que esa forma se vuelve algo conocido y cotidiano para ella, y entonces ya deja de asustarle. Mirad otra instalación. En el año 2019 reprodujo una obra que era más antigua, que consistía en 1500 bolas de espejo que reflejaban la cara del espectador, que es lo que estáis viendo ahí. Y también llena de falos, numerosos maniquíes femeninos, que es una idea que le surge precisamente de los años 60. El maniquí se convierte en un símbolo del artista consumida por sus fobias y por sus neurosis. Y ahí vemos la otra faceta de las... Es que sus padres eran agricultores, entonces lo de la calabaza lo llevaba desde la niñez, ¿no? Es una de sus esculturas más famosas, se titula Pumpkin, que bueno, es simplemente calabaza, ¿no? Una estatua con esa forma y además plagada de sus característicos lunares, un símbolo que para ella evoca la felicidad y su atracción por la naturaleza. Y bueno, esta concretamente que estáis viendo está en un muelle de la ciudad de Naoshima y se colocó en 1994 con motivo de la inauguración de una exposición suya. Otro motivo también muy repetido en su obra, además de los lunares, además de la calabaza, además de las flores,
los tentáculos. Los tentáculos son otra de sus obsesiones y en este caso forman parte de esta escultura en una exposición en Washington. Y luego pues tiene estas instalaciones totalmente llamativas porque forman parte de su actividad multidisciplinar. Es una instalación de luces, espejos, agua, para crear toda una experiencia inmersiva. Y no solo eso, sino que también es célebre porque hace colaboraciones con numerosas marcas de lujo, en este caso interviniendo un edificio casi entero de Nueva York con motivo de una colaboración con Louis Vuitton en el año 2012. O también tenemos una versión ilustrada de La Sirenita. La Sirenita de Andersen, dando vida a ese oscuro cuento de hadas a través de abstracciones en blanco y negro. Y las mariposas, lunares, mariposas, redes. Ella decía, no me preocupa el surrealismo, ni el arte pop, ni el arte minimalista, lo que sea. Ella decía, estoy absorta en vivir mi vida. Con eso ya tenía bastante. Otro ejemplo de otra bonita instalación, Obsesión Infinita, con estos enormes balones hinchables de color rosa recubiertos de lunares y con motivo de una retrospectiva cuando tenía 84 años en el Centro Cultural Banco de Brasil. Y vamos llegando al final. Es una variación, esta otra instalación. Habitaciones de espejos infinitos se titula. Y consecuencias de la obliteración de la eternidad. Obliteración es anulación, obstrucción, tachado, borrado. Pero es que además también hace algún autorretrato tan curioso como este y ocupa un lugar destacado en su producción, ¿no? El género del retrato y del autorretrato principalmente. Descubrí, que no lo sabía, que también tiene un museo propio, en este caso en Tokio, claro, el Yayoi Kusama Museum, que está a unos pasos de su estudio y del hospital psiquiátrico donde vive, y el edificio tiene una estructura bastante sencilla, simple, pero se integra perfectamente con esa visión vanguardista que tiene ella, y fue fundado por ella misma, con el objetivo de difundir y promover su obra, exhibiendo materiales relacionados con lo que ella trabaja y presentando las obras que está haciendo hasta la actualidad. Os voy a enseñar una entrada. Tened en cuenta que el trabajo de Kusama se exhibe en los principales museos, bienales, trienales de todo el mundo. Pero es cierto que un museo propio pues también le da una categoría especial, ¿no? A lo largo de muchos años ha recibido reconocimiento y atención internacional y ahora, mientras se esfuerza por crear, se podría decir que es la segunda edad de oro de Kusama, pero imaginaros, por 94 años. Y no solo eso, es que también se ha hecho un film, una película documental titulada así, Kusama Infinito, Kusama Infinita, que se estrenó en 2021 y que cuenta la historia del artista a través de sus propias palabras, de entrevistas con amigos y con expertos, y ofrece una visión muy profunda de su trabajo y de su vida, y ha tenido mucho éxito. Os recomiendo que si tenéis la oportunidad de verlo, merece la pena. Y termino estas pinceladas sobre mi admirada Kusama insistiendo en que logró liberarse de la rígida sociedad en la que se crió, que además superó el sexismo, el racismo y la enfermedad mental para llevar su visión artística a la escena mundial. Y yo creo que esto es verdaderamente loable. Así que espero que os hayan gustado. Ahí se despide. Gracias por vuestra atención.